Nunca olvidaré el sonido de la risa de mi hijo aquella noche. Era una risa seca, arrogante, afilada, como si cada carcajada tuviera la intención de cortarme un pedazo del alma. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, celebrando la llegada del año nuevo. Las luces parpadeaban suavemente. El aroma del pavo recién horneado llenaba el comedor y los niños corrían entre las sillas con la alegría típica de la inocencia que aún no ha sido contaminada por el rencor. Y entonces, sin previo aviso, Daniel levantó su copa, me miró a los ojos y dijo en voz alta, con esa sonrisa torcida que heredó de su madre, pero deformada por los años de desprecio: «Este debe ser tu último año nuevo con nosotros. Aprovéchalo, papá». Un silencio pesado cayó sobre la mesa, como una manta húmeda que asfixiaba cualquier intento de respirar. Mi nuera, Lorena, soltó una risita disimulada, mientras fingía acomodarse el cabello. Mi nieto mayor bajó la mirada, avergonzado, y mi nieta dejó de masticar. Todos esperaban que yo respondiera con la mansedumbre que me venía caracterizando desde que enviudé, que sonriera tímidamente, que hiciera un comentario tonto para quitar tensión, que aceptara la humillación como acepté tantas otras en los últimos años. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró. Me levanté lentamente, apoyando mis manos en la mesa para sostenerme, y caminé hacia mi hijo sin apartar la mirada. Cuando llegué a su lado, incliné mi cabeza y le susurré 2 palabras al oído. Solo 2. 2 palabras suficientes para arrancarle el color del rostro. Daniel se quedó inmóvil, la copa tembló en su mano, y un segundo después, se le cayó al suelo, estrellándose en pedazos contra las baldosas frías. Los invitados se quedaron paralizados. Lorena abrió los ojos como si hubiese visto un fantasma. Nadie entendía lo que le había dicho, pero todos pudieron ver que esas 2 palabras lo destruyeron por dentro. La música se detuvo. El reloj marcaba las 11:58, pero para nosotros, el año nuevo ya había empezado con una tragedia silenciosa. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Daniel retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Su respiración se volvió corta, agitada, y su mirada se clavó en el piso, donde los fragmentos de la copa brillaban bajo la luz cálida del salón. Lorena se acercó a él, colocando una mano en su hombro. «¿Qué te dijo?», preguntó con una voz envenenada que trataba de sonar preocupada. Pero Daniel no respondió. Simplemente negó con la cabeza, como si admitir lo que escuchó fuera peor que enfrentarse a todos los presentes. Yo volví a mi asiento en silencio. No dije una palabra más. Me serví otra copa de vino a pesar del temblor leve en mis manos. Mis nietos me miraban con ojos grandes, expectantes, como si quisieran entender qué estaba ocurriendo en ese rincón del mundo que parecía haberse fracturado de repente. Pero no era el momento de explicar nada. No aún. Lorena, al ver que su marido seguía en shock, adoptó su tono habitual de autoridad llena de desprecio. «Antonio, creo que ya fue suficiente por esta noche. No deberías asustar así a la familia», dijo, pronunciando «familia», como si yo no formara parte de ella. La miré un instante. Nunca le respondía porque sabía que cada palabra mía se convertía en un arma para usar en mi contra. Pero esa noche no me quedaban ganas de callar. «Lorena», le dije suavemente, «hay cosas que tú nunca entenderás». Ella frunció el ceño, herida en su orgullo. «¿Qué cosas?», escupió. «Lo que se siente perderlo todo», respondí, y aún así seguir de pie. Eso la silenció, no porque entendiera mi dolor, sino porque sabía que en esa frase había algo más, algo que la incomodaba. Ella estaba acostumbrada a verme débil, dócil, manejable. No estaba preparada para la versión de mí que había despertado esa noche. El reloj finalmente marcó la medianoche. Sonaron los fuegos artificiales afuera, estallando en colores dorados y rojos. Los vecinos gritaron, «¡Feliz Año Nuevo!». Algunos invitados intentaron continuar la celebración, brindando de forma torpe, fingiendo que todo estaba bien, pero para mi familia, nada estaba bien. Daniel seguía temblando, con la mirada perdida en el vacío. Lorena se lo llevó a un lado y comenzaron una discusión en susurros tensos. Yo observaba en silencio, con la tranquilidad de quien ha esperado demasiado tiempo para ese momento, porque esas dos palabras no eran un insulto, no eran una amenaza, eran un recordatorio,
un recordatorio de algo que él había tratado de olvidar, un recuerdo que lo perseguía desde que era niño, un secreto que compartíamos solo él y yo, un secreto que mi esposa, Elena, llevó a la tumba. Y esa noche, él entendió perfectamente lo que significaban, por eso se derrumbó por dentro. La fiesta terminó en cuestión de minutos. Los invitados se marcharon nerviosos, murmurando entre ellos. Lorena subió a acostar a los niños, mientras Daniel se encerró en el baño. Yo me quedé solo en la sala, mirando el vacío, escuchando el eco de un pasado que había intentado enterrar durante décadas. Y allí, en ese silencio pesado, entendí algo. Lo que había despertado en mi hijo no era miedo de mí, era miedo de lo que podría revelar. Miedo de que esa verdad que él creía enterrada resurgiera ahora, justo cuando se sentía en control de todo. Yo apagué las luces del comedor y caminé hacia mi habitación. Sabía que esa noche sería el inicio de algo grande, de una guerra silenciosa, de una revelación que iba a cambiarlo todo, porque esas dos palabras no eran simplemente un recuerdo, eran una advertencia, y Daniel sabía exactamente lo que venía después. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la oscuridad como si en medio de esa penumbra pudiera encontrar respuestas que llevaba años evitando. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio cargado, tenso, como si cada pared hubiera absorbido lo que ocurrió durante la cena y ahora respirara con dificultad. A lo lejos podía escuchar los pasos de Daniel recorriendo el pasillo, entrando y saliendo del baño una y otra vez, intentando recuperar el control. Sabía que no lo lograría, no después de escuchar esas dos palabras que desenterraron algo que él había intentado enterrar bajo años de indiferencia. Cuando por fin salió de su habitación, pude verlo desde la puerta entreabierta. Caminaba como un hombre derrotado. Se apoyó en la baranda de la escalera y respiró profundamente, como si cargar con su propio cuerpo fuese una tarea pesada. No sabía que lo observaba. Bajó lentamente, abrió la nevera, bebió agua directo de la botella y luego apoyó ambas manos sobre la mesa de la cocina, con la cabeza gacha. Aquello no era culpa, era miedo. El mismo miedo que lo había perseguido desde niño cuando escuchaba esa frase por primera vez, la misma frase que su madre le decía para protegerlo y que yo repetí esta noche con un propósito completamente distinto. Recordar aquello me llevó inevitablemente al pasado, a una época en la que Daniel era un niño sensible, amable, curioso, un niño que se escondía detrás de mi pierna cuando había truenos, que lloraba si veía a otro niño caerse, que dormía abrazado a su madre porque temía la oscuridad. Elena siempre decía que él tenía el corazón blando, que algún día sería un hombre bueno, y lo fue, durante muchos años, hasta que la vida nos golpeó con tanta fuerza que ninguno de los dos supo cómo recomponerse. Cuando Elena enfermó, la casa se transformó. Sus risas se apagaron, sus manos temblaban, su voz se volvió más suave, más frágil. Daniel, que para entonces ya estaba en la universidad, comenzó a visitarnos cada vez menos. Decía que no soportaba verla así, que le hacía daño verla deteriorarse. Yo intentaba comprenderlo, pero en el fondo me dolía, porque mientras yo dormía en una silla junto a la cama del hospital, Daniel seguía con su vida como si la nuestra no se estuviera desmoronando. Y entonces apareció Lorena. Recuerdo la primera vez que la vi. Tenía una sonrisa amplia, demasiado amplia, y una mirada que nunca terminaba de aterrizar en quien tenía enfrente. Era bonita, elegante, y sabía exactamente qué palabras usar para ganarse a cualquiera, menos a Elena. Mi esposa nunca confió en ella. Decía que había algo en su silencio, en su manera de observar, que no le cuadraba. Pero Daniel estaba enamorado, y cuando un hijo se enamora, uno aprende a hacerse a un lado, aunque duela. Elena murió un jueves por la mañana. Yo estaba allí sujetándole la mano. Daniel llegó una hora tarde. No pudo despedirse. Nunca me perdonó por eso. Tampoco se perdonó a sí mismo, aunque jamás lo admitiría. Y esa culpa se transformó con el tiempo en resentimiento. Resentimiento hacia mí, hacia la casa, hacia todo lo que le recordaba a su madre. Lorena tomó ese resentimiento y lo moldeó a su conveniencia. Empezó con comentarios pequeños, casi imperceptibles. Daniel, tu padre está muy solo. No debería depender tanto de ti. Daniel, creo que tu papá quiere manipularte emocionalmente. Daniel, no es normal que un hombre tan mayor viva así. Luego pasó a comentarios más directos. Daniel, deberíamos pensar en su futuro.
Daniel, él necesita cuidados. Daniel, es mejor si lo internamos en un lugar donde lo atiendan. Yo escuchaba esas conversaciones a través de las paredes, y Daniel, debilitado emocionalmente por la muerte de su madre, comenzó a creer lo que ella decía. Poco a poco, mi propio hijo empezó a verme como un estorbo, como un problema, como un anciano que debía ser manejado. Pero había algo más, algo que Lorena ignoraba, algo que Daniel había intentado enterrar. Las 2 palabras que le dije esta noche no eran palabras al azar, no eran amenazas vacías, no eran un truco emocional, eran palabras que su madre le decía solo cuando algo grave ocurría, cuando Daniel estaba a punto de cometer un error que cambiaría su vida. Eran palabras que él juró que nunca más escucharía, y por eso se quebró al oírlas. Me levanté de la cama al amanecer y bajé a la cocina. Daniel estaba sentado allí, despeinado, con los codos apoyados en la mesa y la mirada perdida. Había botellas vacías alrededor de él. «Papá», dijo sin levantar la vista, «¿por qué me dijiste eso?» No respondí de inmediato. Serví café en silencio, como hacía cuando él era niño. Mientras lo hacía, recordé una tarde de su infancia en la que se había perdido en un centro comercial. Lo encontré llorando detrás de un estante de ropa, repitiendo esas mismas 2 palabras para sentirse seguro. Esa imagen se clavó en mi pecho como un anzuelo. Le dejé la taza frente a él. Daniel la observó como si fuera una ofrenda. «No debiste decírmelo», susurró, «no después de tantos años». Finalmente me senté. «Daniel», dije con calma, «si te lo dije es porque necesito que recuerdes quién eres, y qué hiciste, y lo que tu madre dejó atrás». Su cabeza se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron por primera vez desde la noche anterior. ¿Qué dejó mamá?», preguntó. Yo me quedé en silencio. Ya no había marcha atrás. «Documentos», respondí, «y una carta que tú nunca debiste leer, pero que ahora vas a necesitar escuchar». Daniel se quedó helado. No dijo nada. No respiró. No pestañeó. Sabía exactamente de qué le estaba hablando. Sabía que esa carta tenía el poder de destruirlo, la misma carta que él creía que yo nunca había encontrado. Pero la verdad es que siempre la tuve conmigo, y ahora, por fin, había llegado el momento de abrirla. Subí lentamente las escaleras hacia mi habitación, mientras Daniel se quedaba sentado en la cocina, paralizado por lo que acababa de escuchar. Cada escalón parecía crujir con el peso de los años, y con el peso de la verdad que había cargado durante demasiado tiempo. Abrí el cajón inferior de mi tocador, ese que nadie revisaba porque sabían que allí guardaba las fotos antiguas, los relojes que ya no usaba y las cartas que Elena me escribió cuando éramos jóvenes. Todo aquello que parecía insignificante para ellos, pero que para mí era mi tesoro más valioso. Allí, entre un reloj detenido hace décadas y una foto nuestra en la playa, estaba el sobre, amarillento, sellado con la misma delicadeza con la que Elena hacía todo. Su letra seguía firme, delicada, honesta. Para Antonio, si llega el momento. Yo no estaba seguro de qué momento había imaginado ella al escribirlo, pero sabía que era este. Abrí el sobre con cuidado, casi como si temiera que al romperlo, la voz de Elena se escapara para siempre. La carta no era larga, 3 párrafos. 3 párrafos que contenían la verdad, que había cambiado todo sin que yo lo supiera. Cuando terminé de leerla, me apoyé en la cama, sintiendo el corazón golpearme las costillas como un tambor angustiado. Elena sabía, desde antes de morir, sabía lo que estaba ocurriendo con Daniel. Sabía de las mentiras, de la manipulación, del desprecio que llevaba años creciendo en él. Sabía incluso lo que Lorena estaba planeando. Volví a bajar con la carta en la mano. Daniel seguía allí, con la mirada perdida en la mesa, como si temiera levantar la cabeza y enfrentar la realidad. Me senté frente a él y coloqué la carta en el centro, con suavidad. «Léela», dije. Él la miró como si fuera un animal peligroso. «Papá, léela», repetí, esta vez con firmeza. Daniel tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se movieron lentamente, recorriendo cada línea con creciente desesperación. En cuanto terminó, su cuerpo se derrumbó contra el respaldo de la silla. No puede ser». «Lo es», respondí. La carta decía claramente que Elena había descubierto, mucho antes de morir, que Lorena había convencido a Daniel de mentir sobre ciertos asuntos familiares, especialmente relacionados con la casa, mis finanzas y la herencia.
Decía también que ella temía que su hijo terminara convertido en un reflejo de la mujer que había aprendido a manipularlo con habilidad de cirujano. Pero había algo más. El párrafo final. El párrafo que explicaba por qué Daniel había reaccionado así a mis 2 palabras en la cena. El día que me falte, cuida de tu padre. No permitas que el orgullo ni el miedo te vuelvan a alguien que él no reconozca. Si algún día pierdes el rumbo, él sabrá qué decir. Él sabrá cómo traer de vuelta al niño bueno que llevas dentro. Daniel dejó caer la carta sobre la mesa. Ella sabía, susurró con la voz quebrada. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que yo estaba permitiendo. Yo cerré los ojos un momento. Tu madre siempre lo supo todo, respondí. Incluso cuando tú creías que podías ocultarle algo. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Su dolor era real, pero también lo era su culpa. ¿Qué más hay, papá?, preguntó de pronto. Sé que no solo guardaste esa carta. Sé que hay algo más. Lo vi en tu mirada cuando me hablaste anoche. Sí, respondí suavemente. Hay algo más. Me levanté y fui hacia el sillón donde guardaba una vieja caja de madera. Daniel me siguió con la mirada, como si temiera lo que estaba a punto de ver. Abrí la caja y saqué un folder. Adentro había varios papeles, extractos bancarios, firmas, contratos, documentos que yo no recordaba haber firmado jamás. Documentos a nombre de Daniel y de Lorena, documentos que habían puesto en riesgo la casa de Elena, nuestra casa. Cuando los coloqué frente a él, Daniel quedó helado. Esto, susurró. Esto yo no lo firmaste tú, interrumpí. Lo firmó ella. Lorena, fingiendo tu firma. Daniel me abrió los ojos con incredulidad. Pero, ¿por qué haría eso? Porque quería asegurarse de que, cuando yo muriera, nada te quedara a ti, y que yo quedara completamente a su merced. No, no puede ser, Daniel, dije, mirándolo fijamente. Tu madre lo sospechaba. Por eso dejó la carta. Por eso te pidió que me cuidaras. Porque sabía que Lorena no te quería a ti. Te quería a ti como herramienta, como escudo, como puente hacia mi casa, mi nombre y mis recuerdos. Daniel se llevó ambas manos al cabello, apretando los mechones como si quisiera arrancarse la culpa de raíz. ¿Qué hice, papá? ¿Qué hice todos estos años? Nada, respondí suavemente. Y ese fue tu peor error. El silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio cómodo. Era un silencio lleno de grietas, de preguntas sin respuesta y de heridas abiertas. Después de unos segundos interminables, Daniel volvió a hablar. ¿Qué significaban esas 2 palabras que me dijiste anoche? Yo lo miré, con calma, con la misma calma con la que Elena solía hablarle cuando era niño. Significaban lo que siempre significaron, respondí. Y él lo entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque las 2 palabras no eran una amenaza, eran un llamado, un recuerdo de quién había sido él antes de perderse. Papá, susurró, necesito saber una cosa. Dime, ¿mamá sabía que yo...? Sí, respondí, y aún así te amó hasta el último día. Daniel rompió a llorar apoyando la frente sobre la mesa. Yo me acerqué y puse una mano sobre su hombro. Esto no es el final, hijo. ¿Entonces qué es? El comienzo de una verdad que ya no podemos ocultar, porque la carta no era lo único que había dejado Elena. Aún faltaba lo más importante, y ese secreto iba a cambiarlo todo. Daniel permaneció un largo rato con la cabeza entre las manos, respirando de manera entrecortada, como si estuviera intentando recuperar el aire después de haber estado sumergido demasiado tiempo bajo el agua. La carta de Elena seguía abierta sobre la mesa, temblando ligeramente con la brisa que entraba por la ventana. Parecía que incluso el viento tenía miedo de tocar esas palabras. Yo me mantuve en silencio, dejando que mi hijo enfrentara sus fantasmas, porque lo que estaba por venir requería que él recordara quién había sido y quién era ahora. Finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas y un temblor en la mandíbula que intentaba disimular sin éxito. «Papá», dijo con la voz casi rota, «¿qué más hay?» Me quedé mirándolo unos segundos. «Hay algo que tú hiciste», respondí, «algo que yo sé, pero que quiero escuchar de tu propia boca». Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Qué hice? ¿Qué? ¿Sabes exactamente a qué me refiero?» Él tragó saliva, miró hacia otro lado, movió la pierna nerviosamente, y de pronto, como si el cuerpo le hablara antes que la mente, su respiración cambió. Era evidente, estaba escondiendo algo, y ese algo era grande.
Me levanté y fui hacia el mueble del salón. Abrí el tercer cajón, el que él creía que yo nunca revisaba. Allí guardaba un folder viejo, doblado, con marcas de humedad y polvo. Lo tomé con calma y lo puse sobre la mesa delante de él. Daniel lo miró como si fuera un paquete explosivo. «Ábrelo», le dije. Con manos temblorosas abrió la tapa. Sus ojos se agrandaron al ver el contenido. Copias de correos impresos, números de cuenta, autorizaciones médicas y una solicitud firmada para internarme. «Esto», susurró Daniel, «esto no es lo que parece». «Daniel», lo interrumpí, «es exactamente lo que parece». Él apretó los dientes, luchando entre admitir la verdad o seguir escondiéndose detrás de Lorena. Finalmente cerró los ojos y habló. Yo no quería hacerlo. Lorena me insistió. Ella decía que tú estabas empeorando, que no era seguro que vivieras solo, que un hogar de ancianos sería mejor. ¿Mejor para quién?, pregunté con suavidad. Él bajó la mirada. Para nosotros, admitió. Su voz se quebró en la última palabra. Daniel, continué, ¿sabes lo que significa que hayas firmado esta solicitud? Yo no firmé nada. Lo sé, dije, pero dejaste que ella lo hiciera por ti. Y eso es lo mismo. Ese golpe fue más profundo que cualquiera que pudiera darle con palabras. Daniel se llevó una mano al rostro, como si quisiera cubrirse de la vergüenza que estaba cayendo sobre él. No sabía cómo detenerla. Podrías haber dicho no, respondí, como lo decías cuando era niño y algo no te parecía. ¿Dónde quedó ese niño? Daniel volvió a llorar, pero ya no era un llanto silencioso, era un llanto desgarrado, como si cada sollozo arrancara un pedazo de la coraza que había construido durante años. Papá, dijo, yo pensé que estabas mejor sin mí. ¿Mejor sin ti? Sí. Daniel, tú eres mi hijo, siempre serás mi hijo. ¿Quién te hizo creer algo distinto? Él no respondió, pero yo sí sabía quién. Lorena. Era su habilidad, separar, dividir, aislar. Primero consiguió que Daniel se alejara de su madre, luego de mí, y si hubiera podido habría separado a mis nietos de su propio padre, porque ese tipo de manipuladores no aman, solo controlan. Me senté frente a él nuevamente. Dime algo, le pedí. ¿Por qué lo permitiste? Daniel tardó en responder. Miró la carta de su madre, miró los documentos falsificados, miró mis manos, envejecidas, cansadas, y entonces dijo algo que no esperaba, porque me sentía culpable por la muerte de mamá. Un bloqueo se me hizo en el pecho. ¿Culpable por qué?, pregunté con un hilo de voz. Porque no estuve allí, respondió llorando. Porque llegué tarde, porque ella se fue sin verme, porque quizá si hubiera estado allí, habría vivido un día más, una semana más, o habría podido despedirme. Y esa culpa me hizo débil, papá. Me hizo aferrarme a lo que Lorena decía. Me hizo perderme. Sentí un nudo en la garganta. Yo también había cargado con culpa todos esos años. Pensé que si hubiera llamado a Daniel con más insistencia, si hubiera demorado más a los médicos, si hubiera gritado más fuerte, tal vez Elena habría podido verlo por última vez. Pero ahora entendía algo distinto. No era nuestra culpa, era la vida. Y la vida no siempre es justa. Daniel, dije con la voz más calmada que pude, tu madre nunca te culpó. Ella sabía quién eras. Conocía tu corazón más que tú mismo. Pero no estuve ahí, insistió él, y aún así te amó hasta el último día. Daniel apretó los ojos. Papá, ¿qué hacemos ahora? Lorena no sabe, interrumpí, que yo tengo estos documentos, y antes de que ella lo descubra, tenemos que tomar una decisión. Él respiró profundo, inseguro. ¿Qué decisión? La más importante que vas a tomar en tu vida, respondí. Si quieres seguir siendo el hombre que ella moldeó, o el hijo que tu madre soñó que fueras. Daniel se quedó silencioso. No parpadeaba, no se movía. Parecía que todo su mundo pendía de ese instante. Y entonces, con una voz apenas audible, dijo, «Papá, quiero enmendar lo que hice». «Entonces prepárate», respondí, «porque lo que viene no será fácil». Daniel me miró con ojos asustados. «¿Qué viene, papá?» «La verdad», respondí. «¿Toda?» «Toda». Porque Elena no solo dejó una carta, dejó algo más, algo que Daniel aún no había visto, algo que iba a cambiar el camino de todos nosotros. El silencio entre Daniel y yo se había vuelto espeso, casi físico, como si una neblina invisible hubiese descendido sobre la mesa
y nos envolviera a ambos sin dejarnos respirar del todo. Él seguía mirando los documentos que incriminaban a Lorena. Yo lo observaba tratando de descifrar qué parte de él estaba despertando ahora. Era difícil saberlo. En su rostro veía miedo, culpa, enojo, pero también algo nuevo, determinación. Una determinación que llevaba años enterrada bajo la sombra de una mujer que lo moldeó a su conveniencia. «Papá», dijo de pronto, con la voz aún quebrada. «¿Qué más dejó mamá?» No respondí enseguida. Me levanté y caminé hacia el pequeño mueble del salón donde guardaba las cosas que no podía dejar a simple vista. Abrí la puerta inferior y saqué una carpeta azul, distinta a la anterior. Esta tenía otro peso, no físico, emocional. Daniel frunció el ceño al verla, como si ya sospechara que dentro había algo destinado a romperlo por completo. Volví a sentarme. Puse la carpeta entre nosotros. «Esto», dije, «lo escribió tu madre en sus últimos días. No pude dártelo en aquel momento. No estabas preparado». Daniel respiró hondo. «Estoy preparado ahora». «Eso espero», respondí, «porque una vez que leas esto, no hay vuelta atrás». Abrí la carpeta. Dentro había varias hojas escritas a mano. La letra de Elena, aunque debilitada por la enfermedad, seguía siendo impecable. Daniel tomó la primera hoja con cuidado, como si se tratara de un papel santo. Mientras leía, su expresión se tensó, luego se aflojó, luego se rompió. Cuando levantó la mirada, ya no era el hijo que se había burlado de mí en Año Nuevo. Era un niño asustado y un hombre avergonzado. «Papá», susurró. Ella sabía. «Sí», respondí. Sabía que yo me estaba alejando, que estaba permitiendo que Lorena decidiera por mí. «Sí». Daniel se cubrió el rostro con ambas manos. «Y aún así, ella solo me pidió una cosa». «Así es», dije, «que me cuidaras». Daniel bajó lentamente las manos. Sus ojos estaban brillosos, pero ya no de culpa, sino de arrepentimiento. «No lo hice, papá. No cumplí con lo que mamá pidió. Él esperaba que yo lo corrigiera, que le dijera que no era así. Pero esta vez no mentí». «No», respondí. «No lo hiciste». Daniel se derrumbó nuevamente en la silla. Yo dejé que llorara. Era necesario. Era la purga que había evitado durante años. Al cabo de unos minutos levantó la mirada. «¿Qué hacemos ahora?» Ahí estaba la pregunta que marcaría el destino de todos. Me incliné hacia adelante. «Ahora vamos a hacer lo que tu madre quería, poner la verdad sobre la mesa. Toda, incluso la que te duele». Daniel tragó saliva. «¿Hay más?» «Sí», respondí. «Hay mucho más». Le entregué otra de las hojas de Elena. En ella, mi esposa revelaba algo que nunca me había dicho en vida. Durante los últimos meses de su enfermedad, alguien le enviaba mensajes anónimos diciéndole que yo merecía vivir solo, que Daniel me abandonaría, que ella debía prepararse porque su muerte pondría orden en la familia. Esos mensajes no eran de Daniel, eran de Lorena. Cuando Daniel terminó de leerlos, la rabia lo consumió. Ella le escribió esto a mamá, a papá. Así es. La manipuló incluso cuando estaba muriendo. Sí, Daniel golpeó la mesa con el puño. «No lo puedo permitir. No puedo dejar que esto quede así». Yo asentí. «Entonces tendrás que enfrentarte a ella». «Lo haré», dijo decidido. «Lo haré, pero necesito saberlo todo. No puedo entrar a esa conversación sin tener cada pieza del rompecabezas». Y justo cuando se dispuso a tomar la siguiente hoja, lo detuve. «Antes de seguir, hijo, hay algo que debes escuchar». Daniel me miró extrañado. «¿Qué cosa?» «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Una vez dicha la frase, respiré hondo y continué. «Daniel, hay algo más que tu madre descubrió, pero que no pudo enfrentar a tiempo. Algo que me obligó a despertarte con esas 2 palabras aquella noche». El rostro de mi hijo palideció. «¿Qué cosa, papá?» «Tu madre encontró un patrón», respondí. «Un patrón en las cuentas bancarias, en los movimientos de dinero, en las firmas que aparecían en mis documentos, y descubrió que había alguien más involucrado». «¿Alguien más?» «Sí», dije lentamente. «Alguien que Lorena conoció antes que a ti». «¿Quién?» Me levanté y di la vuelta alrededor de la mesa. Fui hacia un cajón que nunca había abierto frente a él. Saqué una vieja libreta de tapas negras. Dentro había un nombre escrito varias veces. Un nombre que Daniel conocía, pero no en este contexto.
Cuando la puse frente a él, Daniel sintió el golpe antes de leerlo. «No puede ser». «Lo es», respondí. «Y tu madre lo sabía». Daniel tomó la libreta en sus manos. Al abrirla, vio lo que ya temía. Pruebas, fechas, depósitos, conversaciones, todo ligado a un nombre que él creía enterrado en su pasado, un nombre que regresaba ahora para destruirlo todo. «Papá», susurró aterrado, ese hombre no puede estar involucrado». «Lo está». «Pero, sí», respondí con dolor. «Ese hombre fue la razón por la que tu madre me pidió que te protegiera, y ahora es la razón por la que tú tendrás que elegir de qué lado estás». Daniel cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no era el mismo, porque acababa de descubrir que su pasado iba a perseguirlo hasta destruir su presente. Daniel se quedó completamente quieto, como si la simple presencia de la libreta negra le hubiese robado el aire. Sus dedos pasaban por la tapa una y otra vez, incapaces de decidir si abrirla de nuevo o cerrarla para siempre. El nombre escrito allí, repetido varias veces con tinta firme, tenía la fuerza de un fantasma del que él creía haberse librado hacía muchos años. Un fantasma que había marcado su juventud y que, de algún modo, había regresado justo cuando su vida parecía quebrarse del todo. «Papá», murmuró con la voz cargada de incredulidad. ¿Cómo consiguió mamá esto?» Me senté frente a él, apoyando las manos sobre la mesa para que no notara el ligero temblor que comenzaba a recorrerme los brazos. «Tu madre siempre supo ver más lejos que nosotros», respondí. Cuando empezó a sospechar que Lorena tenía motivos que iban más allá del amor, decidió investigar, y ese nombre fue lo primero que encontró. Daniel bajó la mirada, como si la vergüenza lo golpeara en el pecho. «Yo pensaba que ese capítulo de mi vida estaba cerrado», dijo. «Creí que nadie más sabía lo que había pasado, ni siquiera tú». «Yo no lo sabía», admití. «No hasta que tu madre me dejó esa libreta». Se produjo un silencio pesado. Daniel finalmente habló. «Ese hombre estuvo involucrado conmigo hace muchos años, cuando yo era joven y estúpido. Me hizo creer que tenía oportunidades, contactos, caminos fáciles, pero todo era mentira. Quería usarme para negocios turbios, y cuando me negué, me amenazó». «Lo recuerdo», respondí. «Recuerdo cuando llegabas tarde, nervioso, inventando historias. Tu madre no te decía nada, pero yo sabía que estabas pasando por algo. No quería preocuparlos», susurró. «Y cuando conocí a Lorena, pensé que por fin podía dejar esa vida atrás». Yo lo observé detenidamente. «¿Y no te pareció extraño?», pregunté, «que Lorena supiera tanto de ti desde el principio?» Daniel levantó la cabeza, sorprendido. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu madre sospechó que Lorena lo conocía antes de conocerte a ti». El aire se quebró entre nosotros. Daniel tardó unos segundos en asimilarlo. «No puede ser. Daniel», continué. «Las fechas coinciden, los depósitos coinciden, los mensajes coinciden. Lorena no llegó a tu vida por casualidad. Te encontraron vulnerable y te usaron». Él retrocedió en la silla, como si mis palabras lo golpearan. «¿Quieres decir que ella y él?» «Sí», respondí con firmeza. Estaban conectados. Daniel se levantó bruscamente. «No, Lorena nunca me dijo nada. Ella me amaba». «No, hijo», dije poniéndome también de pie. «Ella te necesitaba. Es distinto». Sus manos temblaban. «¿Por qué mamá no me lo dijo antes de...?» «Porque no quería romperte el corazón», respondí. «Porque creyó que podrías cambiar si descubrieras la verdad a tu propio ritmo». «¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no tenía todas las piezas». «Tu madre me dejó la libreta, pero no me dio tiempo a hablarlo contigo». «¿Cuándo te la dio?», suspiré. «Una noche antes de caer en coma. Me la entregó y me dijo, Antonio, si yo falto, cuida a Daniel, y cuídate de quienes lo rodean». Daniel se llevó las manos a la cabeza. «Dios, ¿qué he hecho?» «Hijo, no eres un criminal», respondí con calma. «Solo fuiste un hombre manipulado. Eso no me excusa». «No, pero te da un punto de partida». Daniel respiraba con dificultad. «Papá, necesito saber exactamente qué descubrió mamá, todo». «Lo sabrás», dije, «pero necesito que entiendas algo primero. La investigación de Elena no terminó ahí. Ella dejó anotaciones escondidas en varios lugares. Esta libreta es solo una parte». Daniel frunció el ceño. «¿Hay más?» «Sí». «¿Dónde?» «En un lugar donde tú nunca quisiste mirar». Lo guié hacia la habitación de Elena. Entrar allí siempre era un acto sagrado.
Yo no había cambiado nada desde su muerte. Las flores secas en el florero, su chal doblado sobre la silla, el perfume suave que aún parecía flotar en el aire. Daniel se detuvo en la entrada, inhalando profundamente, como si el aroma de su madre lo golpeara de lleno. «Aquí», dije, acercándome al cajón inferior de la mesita de noche. Saqué una pequeña caja de madera. Daniel la reconoció de inmediato. «Era su caja de recuerdos», murmuró. La abrí lentamente. Dentro había varias cartas, fotos y un sobre sellado con su letra. «Para Daniel, cuando la verdad sea inevitable». Él dio un paso atrás. «No, no puedo». «Sí puedes», respondí, entregándole el sobre. Daniel lo tomó. Sus manos temblaban tanto que pensé que lo rompería sin querer. Se sentó en la cama de Elena y respiró hondo antes de abrirlo. Yo permanecí de pie, observándolo. Cuando sus ojos comenzaron a leer, algo en su rostro cambió. Primero confusión, luego horror, luego culpa y finalmente devastación. «Papá», dijo con voz quebrada. «Mamá, sabía que Lorena me estaba quitando dinero». «Sí, sabía que ella falsificó documentos. Lo sabía. Y sabía que yo se lo permití». «Sí». Daniel apretó el papel contra el pecho. «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque te amaba», respondí suavemente. «Porque no podía soportar verte destruir tu vida por alguien que nunca te quiso de verdad». Daniel lloró. Lloró como no lo veía llorar desde que era niño. Sus lágrimas caían sobre la colcha de Elena, como si cada una pudiera limpiar los pecados del pasado. Finalmente levantó la cabeza. «Papá», dijo con una voz distinta, más firme, más clara. «Estoy listo». «¿Listo para qué?» «Para enfrentar a Lorena». «¿Y a él?» Sus labios temblaron. «A él también». Lo miré a los ojos. «Entonces prepárate, hijo, porque la verdad de Elena apenas está empezando a revelar su fuerza». Daniel no dijo una palabra durante varios minutos. Se quedó sentado en la cama de Elena, sosteniendo el sobre como si fuera un objeto sagrado o una bomba a punto de estallar. Su respiración estaba agitada, pero sus ojos ya no eran los del hijo confundido que había tenido frente a mí toda la vida. Eran los ojos de un hombre que por fin estaba viendo la verdad sin filtros, sin excusas, sin las mentiras con las que había construido su mundo durante años. «Papá», dijo finalmente, «no puedo quedarme aquí. Necesito salir. Necesito pensar». «No», respondí con firmeza. «Pensar no es lo que necesitas. Necesitas actuar». Él me miró sorprendido. «¿Actuar? ¿Ahora?» «Sí», respondí, «porque Lorena no va a quedarse quieta cuando descubra lo que hemos encontrado. Cuando una persona como ella siente que su poder se tambalea, se vuelve peligrosa». Daniel apretó los puños. «¿Qué propones?» «Protegernos», dije, «y proteger lo que tu madre dejó». Lo guié de vuelta al salón. En la mesa estaban la libreta negra, los documentos falsificados y la carta de Elena. Daniel las miró una a una como si fueran piezas de un rompecabezas que llevaba años tratando de armar sin éxito. «Ella sabía tanto», susurró. «Siempre supo más de lo que decía», añadí. Daniel tomó asiento y yo me senté frente a él. «Hijo, escucha», dije con voz baja. «Esta noche no podemos dormir, y no podemos esperar a que Lorena vuelva a tomar control. Debemos adelantarnos». ¿Adelantarnos a qué? A lo que viene, a su reacción, a su desesperación por salvar lo poco que le queda de poder. Daniel respiró hondo. «Entonces dime qué hacemos». «Primero», dije levantándome, «vamos a ver a alguien». Él frunció el ceño. «¿A quién?» «A un abogado». «¿Ahora? ¿A estas horas?» «Sí, porque ya coordiné la reunión hace semanas, cuando supe que esto se acercaba». Daniel abrió los ojos sorprendido. «¿Lo sabías?» «No todo», respondí, «pero lo suficiente como para prepararme». Tomé mi abrigo y la carpeta de documentos. Daniel dudó apenas un segundo antes de ponerse de pie también. Mientras bajábamos las escaleras, sentí algo que no sentía hacía mucho. Mi hijo caminando detrás de mí por decisión propia, no por obligación. El estudio del abogado quedaba a pocas cuadras. Un hombre mayor, discreto, leal a nuestra familia, desde los tiempos en que Elena y yo apenas comenzábamos nuestra vida juntos. Cuando nos vio entrar pasada la medianoche, no se sorprendió. «Antonio», dijo con una sonrisa leve, «supuse que esto era importante». «Lo es», respondí, «y necesito tu ayuda». Daniel se sentó a mi lado, con la carpeta sobre las rodillas. El abogado, un hombre de mirada firme,
Le dirigió una sonrisa cortés. «Tú debes ser Daniel», dijo. «Tu madre hablaba mucho de ti». Daniel bajó la mirada. «No sé si hablaba bien. Siempre habló desde el amor», respondió el abogado. La frase lo desarmó un poco. Puse los documentos sobre la mesa. «Quiero que revises esto», dije, «y que me digas si lo que sospecho es cierto». El abogado tomó los papeles, los leyó sin prisas, hizo anotaciones, comparó firmas, verificó sellos. Su expresión cambió varias veces. Sorpresa, indignación, confirmación. Después de casi 20 minutos, levantó la cabeza. «Antonio», dijo, «esto no solo es grave, es ilegal en varios niveles». Daniel apretó las manos. «¿Mi esposa hizo todo esto?» «No puedo afirmarlo sin investigar más», respondió el abogado. «Pero las firmas, los movimientos bancarios y las solicitudes coinciden con alguien que quiso despojar a tu padre de su patrimonio. ¿Podemos defendernos?», pregunté. «No solo defenderse», respondió el abogado. «Pueden pedir medidas, pueden revertir documentos y pueden protegerse legalmente». Daniel se recargó en el asiento. «¿Protegernos de quién?». «De cualquiera que intente volver a tomar control de algo que no le pertenece», dijo el abogado. Sabíamos exactamente de quién hablaba. Reunimos todos los papeles de nuevo. Antes de irnos, el abogado me miró fijamente. «Antonio, Elena confiaba en ti. Haz lo que ella hubiera querido». «Siempre lo hago», respondí. De vuelta en casa, la noche estaba más fría que antes. Las luces de la calle parecían parpadear como señales de advertencia. Daniel caminaba en silencio a mi lado, con el sobre de su madre en el bolsillo interior del abrigo. Cuando entramos, la casa estaba oscura, demasiado oscura. «¿No dejaste una luz encendida, papá?», preguntó Daniel. «Siempre dejo una en el pasillo», respondí. «Pues ahora está apagada». En ese instante, escuchamos un sonido, un golpe leve, en la cocina. Daniel me miró. «Papá, ¿hay alguien aquí?». «No lo sé», respondí en voz baja. «Pero no estamos solos». Nos acercamos lentamente, sin hacer ruido. Cada paso parecía retumbar más fuerte que el anterior. Cuando llegamos a la cocina, Daniel encendió la luz. La mesa estaba movida, una silla caída, y sobre la encimeras un perfume de mujer, el perfume de Lorena. Daniel se quedó helado. «Papá, ¿ella estuvo aquí?». «Ella no», respondí. «Entonces, ¿quién?». «El que la acompaña, el hombre de la libreta». Daniel dio un paso atrás, asustado. «¿Él? ¿Ese hombre entró aquí?». «Sí», respondí, y dejó algo. En la mesa había una servilleta doblada. La abrí. Adentro había una palabra escrita con tinta negra. «Mañana». Daniel palideció. Yo respiré hondo. «La guerra empieza ahora, hijo», dije. «Y esta vez no vas a pelear solo». Daniel se quedó mirando la servilleta durante largos segundos, como si aquella palabra escrita con tinta negra tuviera el poder de detenerle el corazón. Mañana. Tan simple, tan breve, tan amenazante. Ese hombre, aquel fantasma de su pasado que creía enterrado, había entrado en nuestra casa sin que nos diéramos cuenta. Había caminado entre nuestras cosas, respirado nuestro aire, tocado lo que quiso, y lo había hecho con la tranquilidad de alguien que no teme las consecuencias. Daniel dejó caer la servilleta sobre la mesa. «Papá», dijo con voz temblorosa, «ese hombre no viene a hablar. Ya sé cómo funciona. Si dijo mañana, es porque espera algo». «Lo sé», respondí, «y por eso debemos adelantarnos». Él comenzó a caminar en círculos por la cocina, pasando una mano por su cabello, respirando rápido como si estuviera a punto de colapsar. «No puede estar involucrado con Lorena, no puede...». «Ella nunca lo mencionó, jamás». «No necesitaba mencionarlo», interrumpí. «Tu madre descubrió la conexión, las fechas, los depósitos, los mensajes. Él siempre estuvo ahí, detrás de ella. Pero yo confié en ella. Le di mi vida, mis decisiones, mi familia». «Lo sé», respondí suavemente. «Pero el arrepentimiento llega cuando llega, Daniel, no cuando uno quiere». Daniel se detuvo de pronto. «¿Tú crees que mamá sabía lo peligroso que él era?». «Sí», afirmé. «Por eso te dejó aquella carta, para advertirte sin destruirte». Daniel cerró los ojos. Ella me protegía incluso cuando yo no la protegía a ella». «No lo digas así», respondí. «No puedes cargar con todo el peso del pasado». «¿Y cómo quieres que lo haga?», preguntó con la voz quebrándose. «La decepcioné, papá. La decepcioné incluso antes de que muriera». Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. «Hijo, tu madre no se fue pensando eso».
Ella sabía que estabas perdido, pero también sabía que podías volver a encontrarte. Por eso me dejó todo esto, para que yo te guiara cuando tú mismo ya no supieras quién eras. Daniel respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Papá, ¿qué haremos mañana? Dependerá de lo que él quiera, respondí. Pero no lo enfrentaremos sin antes tener todas las piezas del rompecabezas. Entonces recordé algo, un detalle pequeño, casi insignificante, que mi mente había evitado durante años. Fui hacia el cajón del pasillo, saqué una llave antigua, oxidada, con una etiqueta de cartón amarrada. La etiqueta tenía un nombre, Elena. Cuando Daniel la vio, abrió los ojos sorprendido. ¿Qué es eso? Es una llave, respondí. La llave del lugar donde tu madre escondió las últimas pruebas. ¿Las últimas? Sí. Lo que ella no pudo decirte está aquí. Daniel me siguió hasta el sótano. Ese lugar había estado cerrado durante años, no porque hubiera algo peligroso, sino porque yo no había tenido el valor de abrirlo desde que Elena murió. La llave encajó a la perfección. La puerta se abrió con un chirrido antiguo, un olor a papel guardado, madera húmeda y recuerdos olvidados nos envolvió. Encendí la luz. El sótano estaba lleno de cajas, carpetas, álbumes y objetos que Elena había guardado como si supiera que algún día serían necesarios. Daniel recorrió el lugar con la mirada. ¿Qué es todo esto? El archivo de tu madre, respondí, y su verdad. Fui directamente a una caja etiquetada como Asuntos Pendientes. La abrí. Dentro había fotos, recibos, copias de mensajes, anotaciones escritas a mano y un pequeño cuaderno rojo. Se lo entregué. Daniel lo abrió con cuidado, y casi de inmediato su rostro se transformó. Papá, susurró. Esto demuestra que Lorena estuvo en contacto con él incluso antes de conocerme. Asentí. Y también demuestra, añadí, que planeaban algo que tu madre alcanzó a descubrir antes de que fuera tarde. Daniel pasó las páginas con desesperación creciente. Había mensajes impresos donde ese hombre le hablaba a Lorena sobre oportunidades, movimientos futuros y aprovechar la vulnerabilidad de Daniel tras la enfermedad de su madre. También había fotos de ellos juntos, años antes de que Daniel la presentara como su novia, y un documento que revelaba que Lorena tenía deudas con él, deudas que solo podían pagarse con dinero o con acceso a la vida de Daniel. Daniel se desplomó contra una caja. Dios mío, susurró. Mamá tenía razón en todo. Yo me casé con alguien que nunca me amó. Lo sé, respondí, y tu madre no quería que sufrieras, pero tampoco quería dejar viva esta mentira. Daniel cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho como si fuera un pedazo de su madre. Papá, mañana lo enfrentaré a los dos. No estarás solo. Lo sé, dijo, mirándome con una mezcla de miedo y resolución. Pero tengo miedo de lo que pueda pasar. El miedo, respondí, es lo único que nos mantiene alerta, y ahora lo necesitamos. Subimos del sótano con la caja completa. La dejamos en la mesa del comedor. La evidencia estaba ahí. La verdad estaba ahí. Daniel se pasó ambas manos por el rostro. Papá, ¿crees que podamos salir de esto? Sí, respondí con seguridad, pero no será fácil. Él asintió lentamente. Mañana cambiará todo. Sí, dije mientras apagaba la luz del salón. Y debemos estar preparados. En la oscuridad de la casa, la palabra escrita en la servilleta parecía vibrar en mi mente. Mañana. Y supe que ese día sería el comienzo del fin. Nunca había visto amanecer un día que se sintiera tan pesado como ese mañana del que hablaba la servilleta. Abrí los ojos antes de que sonara cualquier alarma, antes incluso de que el sol comenzara a asomarse detrás de los árboles. La casa estaba quieta, pero no era una quietud pacífica. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, el silencio que te obliga a escuchar el latido acelerado de tu propio corazón. Sabía que ese día cambiaría nuestras vidas para siempre. Sabía que Daniel tendría que enfrentarse a su pasado y a la verdad que había evitado durante años. Me levanté despacio, tomando aire como si me preparara para una batalla. En cierto modo, lo era. El aire frío golpeó mis pulmones cuando entré a la cocina. Allí encontré a Daniel sentado, con el cuaderno rojo de Elena entre sus manos. No había dormido. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme, decidida. «Papá», dijo sin levantar la vista, «ya sé cómo quiero enfrentar esto». Me senté frente a él. «Te escucho».
Quiero hacerlo aquí, respondió, golpeándose el pecho con la palma abierta. En nuestra casa, en la mesa donde mamá nos enseñó lo que era la familia, asentí. Una cena, dije. Daniel levantó la vista, sorprendido de que lo entendiera tan rápido. Sí, una cena. Quiero que estén los dos, Lorena y él. El encuentro final. Exacto. Quiero mirarlos a los ojos, añadió con voz firme. Y quiero que vean lo que hicieron, lo que destruyeron, lo que casi logran. Sabía que esa decisión lo marcaría para siempre, pero también era la única forma de cerrar ese ciclo. Lo haremos, dije, pero debemos estar preparados. Daniel respiró hondo. Ya no puedo vivir con miedo, papá. Mamá no lo habría permitido. Sonreí levemente. Tienes razón. Pasamos la mañana preparando todo sin palabras innecesarias. La casa estaba tranquila, pero no en calma. Era más bien como un escenario que esperaba la entrada de los actores principales. Cuando llegó la tarde, Daniel envió los mensajes. Primero a Lorena. Necesito hablar contigo. Esta noche. Es importante. Ella respondió casi de inmediato. Claro, amor. Iré. El amor sonaba forzado incluso en un mensaje escrito. Luego Daniel envió un segundo mensaje, esta vez al hombre de la libreta negra. Nos vemos esta noche. Casa de mis padres. Es hora. La respuesta llegó minutos después. Entendido. No llego con las manos vacías. Solo leer esa frase me revolvió el estómago. A las 8 en punto, el timbre sonó. Daniel se tensó. Yo caminé hacia la puerta con calma. Abrí. Lorena estaba allí, impecable como siempre, con ese abrigo elegante que tanto le gustaba presumir. Sus ojos azules se clavaron en mí con una mezcla de desprecio y una falsa preocupación. Antonio, no esperaba que fueras tú quien abriera, dijo con esa voz dulce que siempre ocultaba veneno. Yo tampoco esperaba que vinieras, respondí. Ella sonrió. Daniel me pidió que viniera. ¿Dónde está? Esperándote. Entró sin pedirme permiso, como si aún creyera que esa casa le pertenecía. Se dirigió directamente al comedor, donde Daniel estaba sentado con la carpeta de documentos, el cuaderno rojo y la libreta negra frente a él. Amor, dijo ella acercándose, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estás tan serio? Daniel no le respondió. Siéntate, le dijo simplemente. Lorena se sentó. Su mirada pasó de él a mí, luego a los papeles. Algo en su expresión cambió. No era miedo, sino cautela. Esa mujer siempre supo leer el ambiente como un depredador. El timbre sonó de nuevo. Esta vez Daniel se levantó. Deja, le dije. Voy yo. Abrí la puerta. Y allí estaba él, más viejo que en las fotos de la libreta, más desgastado, pero con la misma mirada fría, calculadora, que uno nunca olvida. Llevaba un abrigo oscuro y un gesto de seguridad que me hizo sentir náuseas. Buenas noches, dijo. Llegué. Pasa. Él entró y vio a Daniel en el comedor. Luego vio a Lorena y sonrió. «Qué reunión tan bonita», dijo. «Casi parece una familia». Daniel lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Siéntate», ordenó. El hombre obedeció, pero lo hizo con esa arrogancia que solo tienen quienes creen que tienen la ventaja. El ambiente se volvió espeso. Podía sentir cómo cada uno medía a los demás, esperando el movimiento del otro. Daniel habló primero. «Esta noche», dijo, «quiero que los dos escuchen. No me interesan sus excusas. No me interesa su versión. Solo quiero que vean lo que mi madre descubrió antes de morir. Elena». Su nombre llenó la habitación. Puse la carta de Elena sobre la mesa, luego la carpeta de documentos, luego la libreta negra. Lorena tragó saliva. El hombre sonrió como si ya supiera lo que venía. Daniel se puso de pie. «Ustedes dos destruyeron mi vida», comenzó. «Me mintieron, me manipularon, me hicieron creer que mi padre era un estorbo. Me alejaron de mi madre cuando más me necesitaba». La voz le temblaba, pero no se quebraba. «Y mientras yo vivía engañado», continuó, «ustedes planeaban quedarse con todo, con mi familia, con mi casa, con lo que mamá construyó». Lorena lo interrumpió. «Daniel, eso no es así. No mientas», gritó él. «Tengo pruebas, todas». Golpeó la mesa con el puño haciendo que los papeles saltaran. El hombre de la libreta negra se inclinó hacia adelante. «¿Y qué harás con eso, Daniel? ¿Llamarás a la policía? ¿Llamarás a un juez? ¿Quién va a creerle a un hombre que no supo ver lo que tenía frente a él?» Daniel lo miró con fuego en los ojos. «¿Tú? ¿Yo? Sí, tú vas a hablar. Vas a decir lo que hiciste, lo que hicieron los dos.
Y lo vas a hacer frente a mi padre. El hombre rió suavemente. ¿Y por qué haría eso? Porque ya no tienes escapatoria, respondí yo poniéndome de pie. Lorena me miró. ¿Qué quieres decir? Que Elena dejó algo más, respondí. Algo que ninguno de ustedes sabía. Coloqué sobre la mesa una memoria USB. Ambos la reconocieron al instante. Lorena palideció. El hombre dejó de sonreír. ¿De dónde sacaste eso? Preguntaron al mismo tiempo. Del lugar donde Elena la escondió, respondí. Ella sabía que la iban a vigilar. Sabía que iban a borrar evidencia. Pero ustedes no eran más listos que ella. Daniel la tomó en la mano. Aquí, dijo, está todo. Conversaciones, mensajes, transferencias, amenazas, fotos, todo lo que ustedes creyeron haber borrado. Lorena comenzó a llorar. El hombre se puso de pie. Esto no termina aquí, amenazó. Sí, respondí. Aquí termina. Daniel lo miró con una calma aterradora. Esta cena, dijo, es el final de ustedes. Y el hombre por primera vez perdió el control, porque la verdad tarde o temprano siempre encuentra el camino de regreso. El silencio que siguió al estallido de verdad en la mesa fue tan profundo que casi podía escucharse el latido de cada uno de nosotros. Ni Lorena ni aquel hombre se atrevían a moverse. Sus rostros no mostraban culpa, sino miedo, un miedo distinto, el miedo de quienes no imaginaban que la verdad pudiera alcanzarlos. Daniel respiró hondo, como si necesitara contener toda la rabia que había acumulado durante años, una rabia que ahora tenía nombre, rostro y pruebas innegables. El hombre dio un paso hacia atrás, intentando recuperar el control. «Ustedes no saben con quién se están metiendo», dijo con la voz grave. «Sí», respondí con absoluta calma, «con alguien que subestimó a Elena Pérez, y ese fue tu error más grande». Lorena sollozó, aferrándose al borde de la mesa. «Daniel, amor, no hagas esto. Él me obligó, yo nunca quise». Daniel levantó la mano, pidiéndole silencio. Esa simple acción la dejó inmóvil. «No digas ni una palabra más», ordenó. «Ya no tienes poder aquí». El hombre se acercó a él con una sonrisa falsa. «Daniel, escúchame. Tú sabes que entre tú y yo hubo un trato. Que yo... No hubo trato», lo interrumpió. «Hubo manipulación, hubo amenazas, hubo mentiras. Pero eso se acabó hoy». El hombre lo miró fijamente, calculando su siguiente movimiento. «Si hablas, todo se viene abajo para ti también». «Ya no temo caer», respondió Daniel, «porque ya toqué fondo cuando alejé a mi madre por culpa de ustedes». Sus palabras dejaron a Lorena paralizada. El hombre observó la memoria USB sobre la mesa y comprendió que todo estaba perdido. «Ustedes no tienen el valor», dijo finalmente. «No se atreverán a denunciarme». «No te preocupes», respondí. «No lo haremos nosotros». El hombre frunció el ceño. «¿Entonces quién?» «Ella», dije apuntando a la pared donde colgaba el retrato de Elena. «Ella dejó todo listo antes de morir. Solo teníamos que encontrarlo». Daniel abrió la carpeta azul y sacó un documento que aún no había revelado. Lo puso frente a ellos. «Mi madre dejó su testimonio por escrito, y este documento está certificado por su abogado. Versión original, fechada y registrada. En él cuenta todo lo que descubrió. Sus deudas, los mensajes, los depósitos, los encuentros. Todo. Y dejó una copia con su abogado. Una copia que ya está en camino a la policía». El impacto fue inmediato. Lorena se desplomó en la silla. El hombre apretó los dientes, consciente de que había perdido. «No pueden hacerme esto», dijo casi escupiendo las palabras. «Es la justicia», respondí. «La justicia que Elena dejó sembrada». Daniel se puso de pie. Su sombra se proyectó sobre ellos con una fuerza que nunca le había visto. «Durante años me hicieron creer que mi padre era un estorbo, un peso, un viejo inútil. Me alejaron de él, de mi madre, de mis propios hijos. Me hundieron en una culpa que ustedes mismos alimentaron. Pero ya no más. Hoy termina todo». El hombre intentó moverse hacia la puerta, pero Daniel le bloqueó el paso. «Te vas a quedar hasta que llegue la policía», dijo con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. «¿La policía? ¿Ya los llamaste?» Daniel asintió. «Hace 20 minutos». El silencio se volvió aún más tenso. Los minutos pasaban lentos. Lorena temblaba. El hombre comenzaba a sudar. Yo observaba todo con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que mi hijo había vivido. Alivio porque por primera vez
Estaba eligiendo el lado correcto sin miedo, sin manipulación, sin sombras. Cuando las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, Lorena rompió en un llanto desesperado. «Daniel, por favor, yo te amé». Él la miró con una compasión fría, casi distante. «No, Lorena, tú no amas a nadie, solo usas a la gente. Usaste a mi madre, a mi padre, y me usaste a mí». El hombre dio un paso atrás, pero ya era tarde. Golpes firmes resonaron en la puerta. Daniel abrió. 2 oficiales entraron. «¿Los señores que hicieron la denuncia?» «Sí», respondió Daniel señalando a los 2 culpables. «Ellos son». Lo que siguió fue inevitable. Preguntas, revisiones, la entrega de pruebas, la lectura del documento de Elena, las esposas que se cerraron alrededor de las muñecas de ambos, los gritos desesperados de Lorena, el silencio venenoso del hombre. Cuando los oficiales los sacaron de la casa, Daniel no apartó la mirada ni un segundo. No lo hizo por orgullo, lo hizo por justicia, por su madre, por mí, por él mismo. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, Daniel se dejó caer en una silla y comenzó a llorar. Pero esta vez no era un llanto de culpa ni de vergüenza. Era un llanto de liberación, de duelo, de renacimiento. Me acerqué a él y puse mi mano sobre su hombro. «Hijo». Él levantó la mirada, con lágrimas que parecían lavar años enteros de dolor. «Papá», susurró, «perdóname por todo lo que te hice». «Ya estás perdonado», respondí. «Lo estuviste desde el día en que naciste». Daniel se acercó a mí y me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Un abrazo torpe, fuerte, sincero. Un abrazo que cerraba heridas que llevaban demasiado tiempo abiertas. «Mamá, estaría orgullosa de ti», dije. Él apretó los ojos conteniendo otro llanto. «Papá, yo quiero arreglar todo». «Entonces empieza hoy», respondí. «El camino es largo, pero estás dando el primer paso». Nos quedamos allí, sentados en la sala, en la casa que Elena había llenado de amor. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo de lo que vendría. Sentí esperanza, porque la verdad había triunfado, y la justicia, al fin, había encontrado su camino. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Elena. Paz. No una paz completa, no una que borra el pasado, pero sí una que permite respirar sin que el pecho duela. Me acerqué a la ventana y observé las luces de la calle reflejándose sobre el vidrio. Era como si la noche misma quisiera recordarme que las sombras nunca duran para siempre, que siempre llega un amanecer para iluminar lo que parecía perdido. Sentí a Elena cerca, no en un sentido fantasioso, sino en esa manera profunda en la que uno siente a quienes realmente amó. Siempre estuvo aquí, guiándonos incluso cuando nosotros no sabíamos hacia dónde caminar. Daniel se quedó dormido en el sillón, agotado por el peso de la verdad y el alivio que dejó tras liberarse de ella. Lo cubrí con una manta, como hacía cuando era pequeño. Observé su rostro y vi al niño que había sido, al hombre que casi se perdió y al padre que aún podía ser. La vida tiene caminos extraños, y algunos duelen más que otros, pero siempre existe la posibilidad de regresar a lo esencial, y lo esencial es el amor, la familia y la verdad. Mientras caminaba hacia mi habitación, pensé en Elena nuevamente, en cómo siempre vio más allá de las apariencias, cómo protegió a Daniel incluso cuando él no lo merecía, y cómo me dejó las herramientas para salvarlo cuando ya no podía estar aquí. Me detuve frente a su retrato y sonreí, con el corazón apretado pero en paz. «Lo logramos, mi amor», susurré. «Hoy sé que la justicia no siempre llega en tribunales, ni con castigos visibles. A veces llega así, con la verdad saliendo a la luz, con un hijo regresando a casa, con un alma encontrando finalmente su descanso. Y este ha sido mi descanso. Gracias por escuchar mi historia. Pero antes de despedirme, quisiera pedirte algo. Suscríbete al canal, regálame tu me gusta y cuéntame qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no olvides escribirme desde qué ciudad nos ves. Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. Soy Antonio Pérez y esta fue mi historia.